Muy buenas noches, mis amados amigos, amigas, hermanos y hermanas que nos sintonizan en su programa Una Palabra Viva y Eficaz. Les saludamos desde aquí, desde la Iglesia Cristiana Bíblica Palabra Viva y Eficaz, Christian Church, en la ciudad de Scarborough, en Toronto, Ontario, Canadá. Y es para mí una bendición muy grande poder una vez más venir a compartir con ustedes el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Y es mi oración que la palabra de Dios, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, fluya, corra y sea glorificada en esta noche. Hoy quiero compartir con ustedes, mis amados hermanos, un mensaje que lleva como título acerca de dónde nosotros nos congregamos, y el título es ¿cómo saber si el lugar donde me congrego es una iglesia o una cueva de ladrones? ¿Cómo saber si el lugar donde me congrego es una iglesia o una cueva de ladrones? Y este mensaje está basado en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, y vamos a ir meditando en algunos versículos, y quizás hoy no vamos a alcanzar a hablar todo lo que quisiéramos saber acerca de cómo saber si el lugar donde me congrego es una iglesia o una cueva de ladrones. Hoy por hoy hay muchísimos lugares donde dicen que se predica el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos tipos de lugares donde dicen que tienen la verdad, donde dicen que ellos son los que tienen la unción, que tienen el conocimiento, y que ellos son los que realmente te pueden a ti ayudar en cuanto a la fe. Pero nosotros vamos a ir mirando poco a poco la palabra de Dios, lo que dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, como hemos venido diciendo, y vamos a tocar también algunos textos bíblicos del Antiguo Testamento, o el Tanakh, como se le conoce a la Biblia hebrea. Por lo tanto, vamos entonces a entrar en este punto que decimos, ¿cómo saber si el lugar donde me congrego es una iglesia o una cueva de ladrones? Decimos que vamos a ir meditando en 2 Timoteo capítulo 3, y dice, aquí está diciendo el apóstol San Pablo a Timoteo, le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Es lo primero que Pablo le está diciendo a Timoteo aquí, es, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuáles son los postreros días? Los postreros días son los días finales, cuando se levantarán ciertos movimientos, ciertas sectas, cierta forma de pensar, donde nosotros vamos a poder entender que estamos entrando en un tiempo de apostasía, o un tiempo donde las personas negarán la fe. Por lo tanto, entonces vamos a ir mirando, dice el apóstol Pablo, que en los próximos tiempos vendrán tiempos peligrosos. Vamos a ver cómo podemos saber si el lugar donde me congrego es una iglesia o una cueva de ladrones. Primer punto que quisiera tocar es, ¿se predica del Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, o el centro de la predicación es el pastor? Lo primero que tenemos que entender, que mirar, es si se predica del Señor Jesucristo. ¿Quién es el centro de la predicación? ¿El centro de la predicación es nuestro Señor Jesucristo, o el centro de la predicación es el pastor? El centro de la predicación es el movimiento en el cual yo me encuentro. El centro de la predicación es la persona que ha fundado el movimiento, o el centro de la predicación es nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 2 es, comienza diciendo, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Hombres amadores de sí mismos. Lo primero que tengo que entender es
si en el lugar donde yo me estoy congregando se está predicando, se está hablando de nuestro Señor Jesucristo o se está hablando de el predicador, si se está hablando del fundador del movimiento. ¿Quién es el centro? Es aquella persona, cuando hablamos dice que habrán hombres amadores de sí mismo, quiere decir que habrán personas que pensarán más directamente en ellos. Yo me amo, yo soy la persona, yo soy la persona importante en este lugar, y si yo no estuviera, entonces este lugar no funcionaría. Eso se llama una persona amadora de sí misma. Cuando nosotros vamos a un lugar donde se nos dice que se predica la palabra de Dios, no voy a decir que donde nos dice que se predica el evangelio, porque no siempre te van a decir es que aquí se predica el evangelio. Te van a decir, aquí hablamos nosotros de Dios, nosotros hablamos el mensaje de Dios, traemos el mensaje de Dios, traemos la palabra de Dios. Pero cuando tú vas allí, encuentras que el mensajero, que el predicador, que el pastor, habla más de sí mismo que de nuestro Señor Jesucristo, o habla más del líder, del fundador del movimiento, que de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice la palabra del Señor respecto a esto? En el Salmo 115, versículo 1, dice el salmista: no a nosotros, oh Yahweh, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Lo primero que vemos que dice aquí el salmista es que la gloria no es para nosotros. La gloria no puede ser para el predicador. La gloria no puede ser para el pastor. La gloria no puede ser para el fundador del movimiento. Porque es que nosotros necesitamos saber en dónde estamos metidos. Necesitamos saber si realmente yo he llegado a un lugar donde se predica el mensaje completo del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y si allí se le está dando la honra, la gloria y la alabanza al que vive por los siglos de los siglos. ¿Quién es el centro de la predicación? ¿De qué se habla cuando yo llego al lugar donde me dijeron, mire, aquí nosotros en este lugar hablamos de Dios, hablamos de la palabra de Dios, nosotros somos los mensajeros de Dios? Dios nos escogió, o Dios escogió al fundador o a la fundadora de este movimiento para que ella o él sean los que dirijan, porque ellos, Dios los ha escogido. Cuando el mensaje o el centro de la predicación se centra en el pastor, el mensaje o el centro de la predicación se centra en el fundador o fundadora del movimiento, entonces yo ya puedo empezar a entender que el lugar donde yo me estoy congregando ya no es una iglesia, sino que es una cueva de ladrones. Es un lugar donde la gloria se la está llevando la persona que predica, o la gloria se la está llevando el fundador o la fundadora de este movimiento. Por esto el salmista dice, no a nosotros, oh Yahweh, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu misericordia, por tu verdad, porque es por tu misericordia y por tu verdad, Señor, que nosotros no hemos sido consumidos. Es por tu misericordia y por tu verdad, Señor, que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia por el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso, entonces, tenemos que empezar a entender que no es por nosotros, que no es por nuestra propia voluntad, sino que es por la voluntad de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que ver es si realmente en este lugar se está predicando el Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, o el centro de la predicación es el pastor. El apóstol Pablo, Shaul, dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo del 5 al 6, de la siguiente manera:
porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó de las tinieblas, que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandece en nuestros corazones, en el tuyo y en el mío, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mira lo que está diciendo el apóstol Pablo, dice, porque no nos predicamos nosotros a nosotros mismos, sino a Jesucristo como el Señor. Estamos nosotros predicando al Señor. Ese tiene que ser el centro de la predicación. Cuando tú vas a un lugar donde se dice que se habla el mensaje de Dios, que traen la palabra de Dios, que ellos son los que tienen el conocimiento, pero se está dando énfasis al predicador, al pastor o al fundador del movimiento o fundadora del movimiento, esas personas se están predicando a sí mismos. Están hablando de ellos, están hablando de lo bueno que son, están hablando cómo Dios se le apareció en visión, cómo Dios les mostró grandes cosas, cómo Dios los llevó a tal lugar y les mostró. Y entonces te hacen creer a ti que eres un crédulo y no un creyente. Gracias al Señor, los que estamos aquí no somos crédulos, sino creyentes, pero hacen ver al crédulo que lo que ellos dicen haber visto es verdad. Y entonces el crédulo cree a esa persona que está hablando de sí misma como escogida por Dios. Dios me escogió para esto, aquello y lo otro. Y hablan más de ellos que de la misericordia y de la verdad de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, no nos predicamos nosotros a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos. El predicador, el pastor, la persona que está predicando el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo no se muestra como un super dotado, no puede ser una persona que está por encima de los demás, sino que es una persona que sabe que está para el servicio de los demás. Esa es la persona que está llevando el mensaje del evangelio. Cuando una persona que está predicando se siente superior a los demás, se siente que está por encima de ellos, esa persona está por fuera del propósito de Dios. Está predicándose a sí mismo. Nosotros predicamos a Cristo como Señor, a nosotros como vuestros siervos, y dice la palabra de Dios, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandece en nuestros corazones. ¿Cómo resplandece en la luz en las tinieblas? A través de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dice en su palabra, yo soy la luz del mundo, y lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Esto es, el Señor a través de su palabra. En el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea que yo necesito la palabra de Dios para poder tener luz. A través de la palabra de Dios, la luz resplandece de las tinieblas, y donde hay luz no hay tinieblas. Necesito la palabra de Dios y necesito la presencia de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, en mi corazón. Entonces ya el Señor está resplandeciendo en nuestras vidas. Entonces podemos entender que el lugar donde yo me congrego se está predicando el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo y no el mensaje del pastor. La visión no está puesta, la mirada no está puesta en el pastor, la mirada no está puesta en el fundador o la fundadora del movimiento, sino que no nos predicamos nosotros a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor.
y no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. La gloria siempre tendrá que ser para el Señor. ¿En dónde me estoy congregando? ¿Me estoy congregando en una iglesia o me estoy congregando en una cueva de ladrones? Aquí estamos hablando para que tú puedas discernir. Yo no te voy a decir, tú estás mal. Tú tienes que discernir. Dios nos ha dado un espíritu de discernimiento. El Señor quiere que tú puedas comprender lo que Él tiene para ti. Él quiere lo mejor, pero necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios. Porque sin el conocimiento de la palabra de Dios, sin la presencia del Señor Jesucristo en nuestro corazón, estamos nosotros en tinieblas y no sabemos con qué tropezamos. Entonces, el primer punto, para saber si el lugar donde me congrego es una iglesia o una cueva de ladrones, es preguntarme si el lugar donde estoy se predica el Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, o el centro de la predicación es el pastor o de la persona que fundó el movimiento. Número 2, yo quiero hablarte, también sigue diciendo el apóstol Pablo, allí en su carta a Timoteo, dice de la siguiente manera, aquí el capítulo 2 dice, ahora se centra la predicación, escúchame esto, se centra la predicación en la parte económica o el reino de Dios. Se centra la predicación del lugar donde yo me congrego en la parte económica o se está centrando la predicación en el reino de Dios. ¿Qué habla el predicador? ¿De qué enseña el predicador? El predicador te está hablando a ti de pactos, el predicador te está hablando a ti de siembras, el predicador te está hablando a ti de promesas, el predicador te está hablando a ti que si tú siembras, entonces Dios te va a devolver al 100%, y el centro de la predicación es la parte económica. Te están hablando que pongas tu mirada en las cosas de este mundo. Te están diciendo, mira, Dios te ha llamado para que seas una persona exitosa. Dios te ha llamado para que tú surjas. Dios te ha llamado para que tú despiertes en tu corazón la parte de Dios que hay en ti. Eso fue lo que Satanás le ofreció a Eva. Eso fue lo que Satanás le ofreció a Adán. Dios sabe el día que tú comas de este fruto, tus ojos se abrirán y serás igual a Dios. Nosotros queremos ser iguales a Dios. Queremos poder declarar la palabra y que todo lo que declaramos con la palabra, entonces se va a cumplir. La palabra del Señor nos está diciendo que debemos tener cuidado. ¿De qué se centra? ¿En qué se centra el mensaje del evangelio? Estamos hablando si el centro de la predicación es el Señor. Estamos hablando si el centro de la predicación, si la predicación te está hablando a ti de el reino de los cielos o te está hablando de la parte económica, cómo tocar tu bolsillo, cómo enriquecerte, porque ellos te dicen a ti que Dios quiere que tú tengas riquezas. Pero resulta que lo que hacen es que ellos son una cueva de ladrones, un lugar de estafadores, donde te sacan a ti hasta el último céntimo para enriquecerse ellos, para tener un buen carro, para tener un buen reloj, para tener buenas joyas, para tener avión privado y para que tú, cuando los veas, digas, esta persona está llena de unción. ¿Por qué? Porque nosotros hoy miramos la unción por las posesiones que tiene el pastor. Entonces, entre más posesiones tenga el pastor, más unción tendrá. Y ese es una forma errada. El Señor dice que nosotros miramos lo que tenemos delante de los ojos, pero Yahweh, el Señor, Jehová, mira el corazón del hombre. El Señor dice que no te fijes en su apariencia porque Él la desecha. El Señor dice aquí que serán ávaros, porque y entonces el Señor dice que estos que en los posteriores tiempos se levantarán, habrán tiempos peligrosos, segunda de Timoteo capítulo 3, lo voy a volver a buscar porque mi Biblia aquí lo que dice, segunda de Timoteo dice
que vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, que harán mercadería de los crédulos, de los que creen en ellos. Ellos hacen mercadería. Por eso el apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, en el capítulo 3, del versículo 18 al 20, dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, en el fin de los cuales será perdición, y cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está diciendo aquí en la carta a los Filipenses que por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y que aún ahora lo digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos. Toman el mensaje de la cruz como un negocio. Están negociando. Son estafadores vestidos de pastores. Son estafadores vestidos de pseudoapóstoles. Son estafadores. Aquellos que no tienen conocimiento de la palabra de Dios. El Señor dice en su palabra, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y no estoy hablando solamente del pueblo de Israel. El pueblo de Dios son todos aquellos que Dios creó. Cuando Dios creó a Adán y Eva, dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. El hombre está en caminos no rectos. El hombre se ha alejado de Dios. El hombre busca a Dios por lo que le da y no por lo que Dios es. Y entonces, al desconocer el mensaje de la palabra del Señor, al desconocer el mensaje de la Biblia, entonces por eso están en caminos de destrucción. Están en caminos no rectos. Ahora el apóstol Pablo dice que el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, el Dios de ellos es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. ¿Sabes por qué? Porque piensan solamente en lo terrenal, están mirando solamente cómo llenarse el bolsillo. Su Dios es el vientre. Yo me lleno el vientre, yo me lleno el bolsillo, yo me enriquezco y yo voy a tener lo que yo quiero a costillas tuyas, dicen estos hombres. Estamos viendo, aquellos dicen, yo he visto hombres, inclusive, que cuando dicen que sienten a Dios, dice, yo lo siento a Dios, yo siento a Dios aquí, y se ponen la mano en el vientre, se ponen la mano en el estómago. ¿Por qué? Porque ese es su Dios y por eso lo sienten ahí, porque su Dios es el vientre y su gloria es su vergüenza. Que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Dónde está tu ciudadanía? ¿Dónde? ¿A quién estás esperando? ¿En qué estás esperando? El Señor Jesús dice en su palabra, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿De qué se predica en el lugar donde yo me congrego? ¿Se centra la predicación en la parte económica o se centra la predicación en el reino de Dios? Se habla del reino de Dios, es el centro de la predicación. Ahora, mira esto, el 3, se capta el predicador. Esta es una pregunta que te estoy haciendo, que me estoy haciendo yo. ¿Se capta el predicador de su conocimiento de la palabra
o reconoce su sujeción al Señor? ¿Se jacta el predicador de sus conocimientos de la palabra o reconoce su sujeción al Señor? Mira, aquí estamos diciendo que son ávaros, amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos. Yo he visto personas, he escuchado personas que se jactan de su conocimiento de la palabra de Dios, se jactan de haber estudiado en la universidad bíblica, se jactan de haber estado en este o en aquel seminario, y como decía un pastor, tienen su pared llena de cartones, de cartones, y decía este pastor, son cartoneros. Personas que se jactan del conocimiento, personas que dicen que se quemaron las pestañas y que estos pobres predicadores, estos que no tienen conocimiento, estos que no han estudiado, ¿de qué van a hablar? Cuando el Señor dice que a lo vil del mundo, lo menospreciado del hombre, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dios está buscando personas que reconozcan su necesidad de Dios. Hay personas que están pensando, es que yo sé, yo estudié y por eso yo hablo y por eso yo enseño y por eso yo digo. Aquí no es cuestión de estudio, mi hermano. Aquí no es cuestión de estudio, mi hermana, mi amigo, mi amiga. Aquí es cuestión de relación. Es una relación personal con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí es una cuestión de escudriñar la palabra del Señor. La Biblia, mi amado hermano, la Biblia, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, no es un libro de estudio. La Biblia no es para que la leas, la Biblia es para que la escudriñes. La Biblia es para que la medites y la Biblia es para que la vivas. Aquí no estamos pensando en qué sabemos. Dice aquí, estamos hablando de personas vanagloriosas. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 8, versículo 1 al 3, dice de la siguiente manera: en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Aquí Pablo le está hablando a los corintios. Los corintios eran un pueblo idólatra. Los corintios adoraban las imágenes de todos los dioses griegos. Y ahora Pablo le está diciendo, miren, nosotros sabemos en cuanto a los sacrificados, a los ídolos, en cuanto a los sacrificados, imágenes, sabemos que todos tenemos conocimiento. Ya tenemos conocimiento de esto. Aquí no estamos hablando de idolatría. Si tú eres un idólatra, sal apártate de la idolatría, porque los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Pero aquí lo que Pablo está hablando es diciéndole al pueblo, a los corintios, le dice, mire, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, todos sabemos que todos tenemos conocimiento, ¿cierto? Pero dice, aquí está diciendo algo interesante, dice, el conocimiento. Escúchame esto, mi amado hermano, escúchame esto, mi amada hermana, amigo y amiga. El conocimiento envanece. Una persona que se llena de conocimiento es una persona que se vuelve vana. Una persona cuando cree que sabe mucho es una persona que se enaltece, que ya está por encima de los demás. Por eso el apóstol Pablo dice, el conocimiento envanece. ¿Necesitamos conocimiento? Sí, definitivamente. Necesitamos conocimiento porque mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, dice la palabra del Señor. Necesitamos conocimiento. Los pastores necesitan conocimiento. Los predicadores necesitan conocimiento. Las ovejas necesitan conocimiento. Una persona que se está congregando en una iglesia necesita conocimiento. El que quiere llevar almas a los pies de Cristo necesita el conocimiento de la palabra de Dios. Pero cuando yo creo
que ya sé mucho, entonces yo me envanezco. Yo me vuelvo vano y entonces me empiezo a mirar a las personas por encima de los demás. ¿Cómo es el pastor? ¿Cómo es el predicador? ¿Cómo actúa el predicador donde tú te congregas? El predicador o el pastor se siente que está por encima de ti solo por el hecho de ser el pastor, está por encima y ya se vuelve intocable. ¿Sabes una cosa, mi amado hermano? Nosotros como pastores necesitamos oler a oveja. El pastor necesita meterse entre las ovejas. El pastor necesita bajarse a donde están las ovejas, humillarse, arrodillarse, limpiarlas, expurgarlas. Tiene que mirar que la oveja esté sana. El pastor necesita bajarse del lugar que está, en el pedestal que está, para estar al servicio de las ovejas. Hemos dicho que el apóstol Pablo dijo que nosotros predicamos a Jesucristo como el Señor y a nosotros como vuestros siervos. El predicador, el pastor, la persona que está pastoreando la iglesia, tiene que ser una persona que esté a la altura de las ovejas. Por eso aquí el apóstol Pablo dice, si alguno se imagina, espérate, dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Necesitamos amor. Y si alguno se imagina, escúchame bien esto, que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. ¿Cómo se siente tu pastor? ¿Cómo nos sentimos nosotros como pastores? Que sabemos mucho, que nos las sabemos todas, que somos los que conocemos la palabra del Génesis al Apocalipsis. Hay personas que se mofan, mi amado. Hay personas que se mofan, mi amada, de tener un conocimiento profundo de la palabra. Pero aquí la palabra me dice, si alguno cree que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. La Biblia me dice, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Cuán insondables. Dice, pero algo interesante que me dice la palabra del Señor, dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Si alguno ama a Dios, es conocido por él. Nosotros, si nosotros amamos a Dios, si tú amas a Dios, mi amado hermano, yo amo a Dios, Dios me conoce. Yo necesito saber si este pastor, este predicador realmente ama a Dios. Si este predicador, si el pastor del lugar donde yo me congrego ama a Dios, me amará a mí, te amará a ti, sentirá amor, sentirá necesidad, sentirá la necesidad de estar a la altura tuya y sentirá la necesidad de levantarte cuando tú te caigas. Si alguno ama a Dios, es conocido por Dios. Voy a tocar el último punto en el día de hoy y mañana seguiremos hablando de esto, si es una iglesia o es una cueva de ladrones el lugar donde yo me congrego. Pierde el predicador, escúchame esto, pierde el predicador su postura con facilidad o es humilde en su condición. Aquí estamos leyendo que son hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios. Soberbios. ¿Pierde el predicador su postura con facilidad o es humilde en su condición? Mira, la palabra del Señor nos dice en el libro de los Proverbios, capítulo 29, 22 y 23 de la siguiente manera. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. ¿Cómo actúa
tu pastor cuando tú le hablas a él? ¿Cómo actúa tu pastor? ¿Tu pastor está dispuesto a escuchar una palabra de reconvención cuando posiblemente ha dicho algo que la palabra de Dios no lo dice? A veces nosotros pecamos al predicar un mensaje que no está basado en la palabra de Dios, que no tiene un sustento bíblico. Y viene un hermano y me dice: pastor, ¿en qué parte de la Biblia dice lo que usted está enseñando? Y entonces yo, como pastor, si no tengo sustento bíblico para la enseñanza que estoy dando, tengo que entender que el mensaje que yo estoy dando es mi mensaje y no el mensaje de la palabra de Dios. Yo he visto pastores que se llaman pastores, no lo sé si lo serán, no lo sé, pero que cuando alguien le reconviene acerca del mensaje que está dando, que le dice ese mensaje: yo quisiera que usted me dijera en qué parte de la Biblia dice, entonces esta persona pierde la postura, esta persona te habla con arrogancia, esta persona te ofende, esta persona te insulta, esta persona te hace sentir mal por el simple hecho de tú querer saber en qué parte de la Biblia está lo que está enseñando. Yo, como pastor, mi obligación, mi amado hermano, es que si tú me preguntas a mí en qué parte de la Biblia está sustentada la enseñanza que yo te estoy dando a ti en este momento, o en cualquier predicación, yo tengo la obligación de darte una respuesta. Y si no estoy dando una enseñanza bíblica, poder reconocer mi error, reconocer que me he equivocado y pedir perdón por mi actitud. Pero me enojo porque me llaman la atención. La palabra del Señor sigue diciendo, va a terminar con esto: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde, de humilde condición, gloríese en su exaltación. Santiago 1, 8 y 9. Nosotros necesitamos, mi amado hermano, estoy hablándoles a ustedes, nosotros necesitamos como iglesia saber si el lugar donde me congrego es una iglesia o una cueva de ladrones. Recuerda que el Señor dice en su palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre, Señor, sanamos enfermos, en tu nombre resucitamos muertos. Y el Señor dice en su palabra que le responderá: no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. El Señor Jesús dice: por sus frutos los conoceréis. No es por los milagros, no es por los grandes shows que hagan en sus iglesias, es el fruto que hay en el corazón de la persona. ¿Qué se predica en tu congregación? ¿Qué se predica? Se predica del Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, o el centro de la predicación es el pastor. ¿Qué se predica en tu congregación? ¿Se predica en tu congregación acerca del reino de los cielos? ¿O el centro de la predicación es la parte económica? ¿Qué se predica en tu congregación? ¿Se jacta el predicador de su conocimiento de la palabra de Dios o reconoce su sujeción al Señor? ¿Pierde el predicador su postura con facilidad o es humilde en su condición? Eso es algo que tú tienes que conocer
El Señor nos ha dado a nosotros, mi amado hermano, espíritu de discernimiento. La palabra del Señor, en una de las cartas escritas por Juan, Juan dice, hijitos, probad los espíritus, en la primera carta de Juan, para ver si son de Dios. Probemos, discierne y medita. Yo lo único que te quiero decir, mi amado hermano, es mira bien dónde estás metido. Si el lugar donde estás no es un lugar donde se predica el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, no es el centro. Si el centro de la predicación no es el reino de los cielos, si el centro de la predicación es el pastor, hermano, huye de ese lugar. Busca un lugar donde se predique el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda bien esto. Evangelio son buenas nuevas de salvación en nuestro Señor Jesucristo, a través de nuestro Señor Jesucristo. Sin Cristo, mi amado, no hay salvación. No importa qué tan religioso tú eres. No importa si tu religión es aparentemente buena, es la mejor. No importa qué tan buenas obras tú hagas. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, aunque seas judío, musulmán, budista, confucionista, de la religión que sea, sin Cristo tú no tienes entrada. El Señor Jesucristo dice en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Solamente a través de Jesucristo. Él dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Solamente Él dio su vida por ti y en Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach, se cumplió toda la Escritura. Solamente en Cristo. Si tú no tienes a Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, este es el día aceptable. Este es el día de salvación. Este es el día en que tú tienes que decirle, Señor Jesús, necesito que tú entres en mi corazón y cambies mi vida. Si aún no lo has aceptado, si aún no lo has recibido, el Señor dice que con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se confiesa para justicia. Cierra tus ojos. Si no lo has recibido, yo te invito a que lo hagas en esta noche, a que lo recibas, que le entregues tu vida a Él. Si quieres hacerlo, yo te voy a dirigir a una oración y dile al Señor con estas palabras, invítalo con fe a que entre en tu vida y Él cambiará tu corazón. Si quieres repetir conmigo esta oración, dile, Señor Jesús, una vez más, aquí estoy, Señor, para darte gracias y para pedirte perdón, Señor, porque he hecho lo malo delante de tus ojos y no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que hagas de mí una nueva criatura y que el Señor me laves con tu sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu verdad. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Amados, el Señor les bendiga. Vamos a terminar haciendo una breve oración por las personas que están enfermas, por las personas que tienen enfermedad del alma, necesidades económicas y orando también por las personas que están padeciendo diferentes dificultades. Cierra tus ojos, vamos a orar.
Padre del cielo, la gloria, te damos gracias una vez más, Señor, por este tiempo que hemos podido tener contigo, compartiendo tu palabra, Señor, con esta congregación, Señor, que se ha unido en esta noche, Señor, para meditar en tu palabra. Señor, yo te pido, Señor, les bendigas y les guardes. Señor, que hagas resplandecer tu rostro sobre ellos, tengas misericordia de ellos y pongas en ellos paz, Señor. Ahora, Padre del cielo, la gloria, presentamos delante de tu presencia cualquier persona, Señor, Dios mío, que esté enferma en esta noche, Señor, que tenga cualquier tipo de enfermedad, el Señor, cualquier enfermedad, sea cáncer, sida, Señor, enfermedades del corazón, Señor, riñones, pulmones, Señor, Dios mío, Señor, enfermedades en la piel, enfermedades en la próstata, Señor, Dios mío, Padre Santo, oh sí, Señor, Dios mío, oh Dios Todopoderoso, oh, te pedimos en esta noche, Señor, Dios mío, aquellas personas, Señor, Dios mío, que están enfermas, que seas tú sanando, Señor, Dios mío, enfermedades en la matriz, Padre Santo, ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos, Padre del cielo y de la gloria, sé tú poniendo tu mano sanadora, Padre, tú has dicho, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, y en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador, Yahshua HaMashiach, Padre, declaramos, Señor, que tu palabra es verdad, y que si tu palabra dice que tú eres nuestro sanador, y que por tu llaga fuimos nosotros curados, Señor, te pedimos, sánanos en tu nombre, Padre. Ahora, Padre, mira aquellas personas, Señor, que tienen una enfermedad del alma, aquellas personas, Señor, que tienen depresión, que tienen estrés, Señor, aquellas personas que tienen un espíritu de suicidio, aquellas mujeres, Señor, que están embarazadas y han pensado en abortar sus hijos, Padre, en aquellas personas, Señor, Dios mío, Padre Santo, que creen que no valen nada, Señor, háblales al corazón, ministrales, Dios mío, toca sus vidas, Señor, haz de ellos personas nuevas, Padre, y enséñales y háblales, Papito Santo, en tu nombre, Señor, que ellos son tu especial tesoro, que tú tienes propósito para sus vidas. Oh, Señor, para esos niños que están por nacer, tú tienes propósito, Señor, Dios mío. Oh, Padre, pon tu mano ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque tuyo es el reino. Ahora, Padre, Señor, Dios mío, el poder y la gloria, te pedimos, Padre, Señor, mira a las personas que tienen necesidades económicas, Padre, provee fuente de trabajo, Señor, Dios mío, suple para su alacena, Señor, bendice su entrar y su salir, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, y por nuestros hermanos alrededor del mundo, Señor, que están siendo perseguidos por causa del evangelio. Señor, bendícelos y guárdalos. Aquellos que lo han perdido todo por desastres naturales, Señor. Oh, Señor, levántalos y restáuralos, Padre, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, el Señor les bendiga. Ha sido para mí una bendición muy grande compartir con ustedes el mensaje del Evangelio. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida, que te edifique y que te ayude a crecer en la presencia del Señor. Será hasta el día sábado por la noche a las 9 de la noche, hora del este, 6 de la tarde en México, 8 de la noche en Colombia. Si el Señor nos lo permite, compartir con ustedes el mensaje de la palabra. Aquí estaremos una vez más esperando que el Señor venga pronto por su iglesia. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nombre del Señor Jesús, bendiciones y hasta el sábado, si el Señor así lo permite.